Bueno, primero agradecerles por responder el simulacro y veo que hay algunas preguntas que han sido respondidas correctamente y que las hemos repasado anteriormente. Entonces, eso indica que es bueno seguir repasando preguntas similares, incluso que ustedes puedan elaborar sus propios enunciados, solamente cambiando algunos datos. Nuevamente vamos con este tipo de preguntas que se tienen que dominar, ya que sí o sí va a venir una pregunta. Tenemos entonces que en el Centro Nacional de Epidemiología se han detectado dos brotes. Este brote A es de leptospirosis y nos dicen que tiene un periodo de incubación entre 8 a 16 días. Por lo tanto, tenemos ese dato y después tenemos un brote B, que es la enfermedad diarreica aguda, cuyo agente etiológico está en investigación, y la mediana del periodo de incubación es 16 días. Nos pueden preguntar de esas dos maneras. Nos dan un periodo de incubación o nos dan solamente la mediana de la incubación, del periodo de incubación. Por lo tanto, cuando nos dan un rango, lo que tenemos que hacer para calcular la fecha probable de exposición es el primer día en el que se registran los casos, vamos a restar el mínimo periodo de incubación, que sería 8. Esto entonces es 7. Y de ahí, para tener el otro rango, lo que tenemos que hacer es el último día en que se registran los casos, le restamos el periodo máximo, que sería 16. Por lo tanto, acá ya tenemos la respuesta, sería eh, 11. Y en este caso, para el brote de leptospirosis, la fecha probable de exposición está entre el día 7 y el día 11 de este mes. Entonces, acá estaría la fecha probable de exposición. Entonces, nuevamente, cuando el examen les dé en periodo de incubación y nos dan dos rangos, para calcular la fecha probable de exposición, el primer día lo que hacemos es restar el periodo mínimo de incubación y al último día en el que se registran los casos, le restamos el periodo máximo de incubación. ¿Alguna duda con este brote? Gracias. Acá tenemos que solamente nos dan la mediana de incubación, es de 16 días. Primero hay que recordar que cuando nos dan la mediana es porque este brote es de una fuente común puntual. Eso significa que ha habido, digamos, un lugar, un medio, un agente que ha desencadenado todo el brote. Y eso, por ejemplo, típicamente se ve en las intoxicaciones por alimentos. Por eso es que tiene esta forma de presentación, una curva con un pico que desciende. Por lo tanto, eh, a diferencia, por ejemplo, del anterior, acá es muy raro, de hecho no se ve, que se pueda presentar un caso después. Todos los casos se registran en este periodo. Entonces, todos estos casos provienen de esta única fuente, se llama fuente común puntual. Entonces, acá lo que se asume es que
Para calcular la fecha probable de exposición, lo que hacemos es restar el día en el que se registra la mayor cantidad de casos, que sería el día 25, y ese día 25, que es el pico, le restamos la mediana de incubación, que sería 16. Eso sería 11. Por lo tanto, en este caso tenemos la, el pico, que es el día 25, y eso le restamos el periodo de incubación, que sería la mediana del periodo de incubación, que sería 16. Siempre les van a tener que dar como dato la mediana del periodo de incubación. Y de hecho, si se dan cuenta, para los dos casos, tenemos que saber qué día se registran. ¿Alguna duda con esta parte? Creo que no sé si he dejado en el chat. Igual. Carlos, y eso, lo que me dice duración, el 9 días, eso es como un distractor. Sí, en realidad no interfiere eso. Ya, entonces ahí la respuesta sería el brote uno de día 7 a 11 y el brote 2 no entendí. O sea, ahí el brote 2 sería día 11. Sí, No, digamos. Ajá. Lo que ocurre no, es que, sí, adelante. pero, o sea, en la clave esa donde dice brote 2 día 11 si dice día 5 día 8 el brote uno. Ujú. A ver. Pues hay un error acá. Ay, ¿cuál sería la clave entonces? Esta vez no me he restado bien. 8, 15 menos 8 es 7. Y 16, 27 menos 16 es 11. Ya. 7 y 11, día 11. El otro sale 9, ¿no? Ah, Ahí. verdad, sí. Porque es 29 menos 16. No, perdón, 25 menos 16. He estado mal acá. Claro, acá es el día 25 y el resto 16, eso es mal. Entonces acá es este día es el que se considera la fecha de exposición. Por eso la respuesta acá es la D. Entonces, cuando es una fuente común continua, como en este caso, lo que nosotros vemos es que hay un intervalo de días en los que ocurre la exposición, pero cuando es una fuente común puntual, podemos decir todas las personas que consumieron los alimentos contaminados el día 9 son las que desarrollaron los casos. Por eso se llama fuente común puntual y se asume que es un solo día a partir del cual se desarrollan los casos. ¿Alguna otra duda? Gracias. Ya, la pregunta 2 es de la clase penúltima. Básicamente lo coloqué para que podamos recordar qué nos podrían preguntar de ahí. Entonces, los contaminantes dentro de esta clase de epidemiología ambiental pueden ser biológicos, cualquier microorganismo, físicos,
todo lo que tenga que ver con el ruido, las radiaciones, el calor, todos los medios físicos. Y los químicos que pueden ser naturales, y cuando hablamos de naturales pueden ser orgánicos o inorgánicos. Entonces, asbesto y plomo que estaban como alternativas, como opciones, son químicos naturales inorgánicos. Y artificiales son los que han sido creados por el hombre, los detergentes, los insecticidas. Entonces acá, básicamente, la relación es físico, ruido y calor, biológicos, bacterias, virus y hongos, químico natural, asbesto y plomo, químico artificial e insecticida. Una pregunta, digamos, poco accesible, pero que podría venir, porque así he visto varias veces que preguntan los tipos de contaminantes. Esta pregunta 3 también les recomiendo que la puedan revisar porque podría venir algo similar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de medidas frente al cambio climático, existe la mitigación y la adaptación. Cuando yo mitigo, básicamente lo que hago es reducir a las emisiones contaminantes. Es como decir, como que voy a directamente a disminuir o evitar el aumento de las emisiones contaminantes. ¿Y de qué manera lo hago? Empleando energía que no sea contaminante, por ejemplo, la electricidad, empleando bicicletas como transporte público. Entonces, todas esas medidas lo que hacen es mitigar. Pero en el otro lado tenemos la adaptación, en el que nosotros más bien somos los que nos protegemos, pero las contaminaciones van a seguir. Por eso hablamos de reducir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo que está relacionado a cada uno de nosotros, ¿no? Como personas, como instituciones. Entonces lo que hacemos es protegernos más a nosotros, pero los contaminantes van a seguir. Por eso, medidas de mitigación está relacionado básicamente a emplear energías renovables, energías limpias. Por ejemplo, acá se menciona la electricidad, ¿no? Por ejemplo, transporte público eléctrico, bicicletas. Pero en cambio de la adaptación, acá más bien es todo lo que está relacionado a reforestar, a mejorar las áreas verdes, porque eso finalmente reduce la vulnerabilidad, porque si hay más árboles, ¿no? Entonces aumenta más oxígeno, entonces eso genera también, reduce la vulnerabilidad, pero los contaminantes pueden seguir, van a seguir de hecho. Ahora, recordemos que esto no es, eh, o sea, se pueden aplicar las dos medidas, pero para diferenciarlas les puse este caso, ¿no? Entonces, si se han prometido restaurar los paisajes naturales y reforestar los bosques, esa es una medida de adaptación. Mientras que si está basado en electricidad o si les dijese, plantea utilizar bicicletas como medio de transporte, entonces eso también es una medida de mitigación. La pregunta 4 sobre definiciones. He visto que ha habido algunas confusiones acá, entonces es bueno porque eh, para poder esclarecerlo y sobre todo que pueden ser preguntas también relacionadas que podrían quizás venir mañana, ¿no? Entonces, básicamente cuando hablamos del conjunto de factores físicos, químicos, sociales y culturales que aislados o en interrelación actúan sobre el trabajador, provocando daños a la salud, eso es el riesgo laboral. Porque el riesgo laboral es, por ejemplo, que un trabajador esté expuesto a grandes decibeles de sonido, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que se expone alguien, por ejemplo, que trabaja en una fábrica, en una empresa. Entonces, esto es una combinación de riesgo, y lo vamos a ver después cuando hablamos también de riesgo de desastre. Y el proceso continuo de velar por la salud de los trabajadores, eso es la vigilancia en salud ocupacional. O sea, así como hemos hablado de la vigilancia de enfermedades, también se hace vigilancia de salud ocupacional. Es decir, los accidentes laborales también deben ser reportados, porque eso indica de que quizás internamente no se está cumpliendo todo el proceso de velar por la salud de los trabajadores. Por lo tanto, riesgo laboral
y Vigilancia y Salud Ocupacional. Estas son las dos láminas. Mi recomendación, más allá de esta pregunta, es que ustedes puedan revisar la definición de epidemiología ocupacional, la definición de accidente laboral que está dentro de la clase, porque lo más cercano que les podrían colocar acá, en esta clase, es definiciones. A nosotros nos viene una pregunta similar, pero ya de tipo en el área de gerencia, pero este tema está muy relacionado con eso, ¿no? Así que lo más cercano que he visto que preguntan es definiciones. Sí, sí. Una pregunta. Allí la cuestión era que la palabra provocando, como que a mí me dio a entender que era como que algo que ya está causando daño, ¿no? O sea, como un accidente, y no como la posibilidad de provocar un daño, como que ese riesgo, ¿no? Que en sí no es la persona, o sea, que no ha sucedido el acto del daño como tal, sino que está expuesta. Entonces ahí pues estaba entre esos dos. Entonces, marqué mal. Sí, gracias, María Fernanda. Bueno, sí, ¿no? El verbo provocando es como que da a entender que ya está ocurriendo, ¿no? Pero es más que todo eso como es un gerundio, ¿no? Algo que puede ocurrir. Por eso es que, tal y como dice la definición, ¿no? Provocando daño, eso es como si fuese un supuesto que va a ocurrir, ¿no? Ah, ya, ya entendí ya. Gracias. Bueno, gracias. Ya. Entonces, de esta clase, lean rápidamente las definiciones. Vamos con las 5. Y acá ya es donde quisiera incidir un poquito más, porque todo a partir de en adelante son conceptos del libro, de Mopes. Entonces, acá he colocado enunciados nuevos, ¿no? No están muchas veces encontrados en la clase. Entonces, he querido que podamos quedarnos en algo más conciso de la investigación de brotes. Entonces, vamos a recordar las 10 etapas. La primera es confirmar la ocurrencia de brote. Entonces, van a llegar rumores, ¿no? Dicen que se han detectado casos de enfermedad diarreica aguda en tal sitio. Entonces, yo tengo que confirmar que verdaderamente ha ocurrido eso. Luego de ello, lo que voy a hacer es organizar el trabajo de campo. Es decir, voy a ver dónde es justamente el brote. Voy a tener que reunir información. Voy a tener que preparar también el material, toda la parte técnica. Propiamente, esta parte es lo que hablamos de aspectos administrativos, técnicos, logísticos. Y entonces yo voy a entrar a la comunidad. Eso es lo que hacen los epidemiólogos de campo. Entran a la comunidad para hacer la definición primero de operacional de caso. Porque como les decía, yo no puedo entrar y simplemente empezar a buscar casos si es que yo no sé cuál va a ser mi definición de caso. Porque voy a entrar y van a haber un montón de personas y yo tengo que saber a quiénes tengo que, digamos, observar más, porque esos van a ser mis posibles casos. Entonces, acá es lo que yo establezco una definición operacional de caso. Es decir, voy a definir el caso que yo voy a investigar, ¿no? Que está relacionado con este brote. Si es una enfermedad diarreica aguda, mi definición operacional será eh, quizás personas que han tenido deposiciones eh, cámaras acuosas en los últimos 3 días y entonces acá hablamos de lo que son los criterios clínicos, los criterios laboratoriales y algo más, criterios epidemiológicos, ¿ya? El criterio epidemiológico es muy importante porque el criterio epidemiológico relaciona con un evento que ha estado en relación a esta enfermedad. Entonces yo podría decir, persona que presenta cámaras acuosas y que hace 2 días estuvo en tal lugar, ¿no? En tal restaurante, consumiendo tal alimento, ¿no? Entonces, ya establecí mi definición de caso. Entonces, todas las personas a las cuales yo me acerque para poder
recabar información, en todo caso ya incluirlas dentro de lo que es mi brote, para caracterizar mi brote, van a tener que cumplir estos criterios. Entonces, nuevamente, porque lo digo porque puede ser una confusión en el momento del examen, ¿no? Nunca se buscan casos si es que antes no he definido cuál es mi caso. Luego recién hago la búsqueda activa de casos. Y después de eso recién voy a caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. Entonces, nuevamente lo voy a repetir. Confirmo la ocurrencia del brote, después organizo el trabajo de campo. Entonces, no vayan a pensar que primero confirmo y luego caracterizo el brote, ¿no? Eso, digamos, si uno no ha leído el libro, podría pensar, ¿no? Porque claro, confirmo la ocurrencia, entonces luego caracterizo. Pero propiamente la esencia de la investigación de brotes está acá, ¿no? En investigar los casos. Entonces, primero tengo que buscar los casos y luego que ya definí los casos, que diga, esta persona en tal día, tal hora, luego es otra persona, entonces ya voy uniendo, enlazando epidemiológicamente a todas ellas. Y ahí es donde caracterizo recién el brote. Porque ¿cómo voy a caracterizar el brote en persona si no tengo los casos aún, ¿no? Si no tengo el tiempo ni el lugar? Y luego vamos con la 6, que es generar hipótesis y adoptar medidas. O sea, yo ya sé que el brote ocurrió en tal sitio. Y ahora lo que tengo que pensar es cómo lo controlo. Y por eso voy a generar hipótesis. Y esas hipótesis están en relación con los posibles agentes, el modo de transmisión. Y luego de eso lo que hago es evaluar hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar un poquito, recordando que se pueden realizar dos tipos de diseños, pasos y controles y los cohortes. En algunas situaciones aplicaremos cohortes y en otros casos y controles. De esa manera nosotros vamos a calcular los ratio y el riesgo relativo. Y de esa manera nosotros vamos a poder saber la probabilidad de exposición a tal agente aumenta en tantas veces de riesgo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los ejercicios que veíamos, por ejemplo, de investigación de brotes, era esta partecita, la 7, porque acá estábamos queriendo ver si la exposición a un determinado alimento en cuánto aumentó la probabilidad de que se enferme, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es evaluar hipótesis. La 8 ya ponemos en marcha las medidas de control, luego evaluamos las medidas de control, y la 10 preparamos el informe técnico. Estas tres últimas en realidad no se va a preguntar, o sea, en el examen, cuando se habla de pasos, estas tres últimas no se preguntan, digamos. Acá, estas 7 son las más, digamos, preguntadas, las más que se van a profundizar un poquito más, ¿no? En caso se pregunte sobre eso, ¿no? Entonces, cuando confirmamos la ocurrencia del brote, ¿qué es lo importante? Lo que tenemos que ver es si esos casos están en relación con lo esperado o supera lo esperado. Porque como les decía, existe lo que se llama la endemia. La endemia son enfermedades que ocurren de manera frecuente, ¿no? Ocasional. Por ejemplo, la malaria, dengue, se pueden detectar casos en la selva, pero no significa que hay un brote de malaria o que hay un brote de dengue. Recién hablaríamos de eso cuando comparamos las incidencias esperadas con las incidencias que normalmente, o sea, las incidencias esperadas cada año con la que yo voy a observar, ¿no? Si esa incidencia observada es mayor a la incidencia esperada, entonces ya voy a decir que hay un brote. Y para eso, este dato es importante, ¿ya? Se elabora el corredor endémico que hemos visto, porque el corredor endémico, si se dan cuenta, se elabora en función a años anteriores, se elabora en función a los 10 años anteriores, a los 9 años anteriores. De esa manera, el investigador va a tener una noción, va a saber que tiene su zona de éxito, tiene su zona de seguridad, tiene su zona de alarma y tiene su zona epidémica. Entonces,
el investigador con el corredor endémico va a poder delimitar eso. Entonces, nuevamente, para confirmar la ocurrencia de brote, lo que se realiza es un corredor endémico. No es una curva epidémica, porque la curva epidémica es así. La curva epidémica es lo que hemos estado viendo en los ejercicios para calcular su periodo prueba de exposición. Es así, así. Pero se registran los casos que han ocurrido en ese mes. No me caracteriza todos los casos que se ven año tras año. Por eso es que para confirmar la ocurrencia de un brote, lo que yo elaboro es corredor endémico. Y para caracterizar el brote en tiempo, ahí elaboro recién la curva epidémica. Entonces, nuevamente, para confirmar la ocurrencia de un brote, se elabora el corredor endémico, en contraste con la curva epidémica, porque la curva epidémica no me va a graficar esto. La curva epidémica solamente me grafica el momento actual. Bueno, este es el trabajo de campo, como les decía, tiene tres aspectos: administrativos, logísticos y técnicos. Y eso también es importante. La definición operacional de caso no es necesariamente la definición de vigilancia, porque recuerden lo que hablamos, ¿no? De caso sospechoso, probable y confirmado. Eso es para vigilancia. Para investigación de brotes, el caso no necesariamente se define de esa forma, porque recordemos que queremos identificar el brote y controlarlo. Entonces, imagínense que para confirmar un caso yo tenga que utilizar laboratorio definitivo, ¿no? No me va a ayudar. Acá es donde me ayuda mucho el criterio epidemiológico. El criterio epidemiológico que si se dan cuenta no estaba mencionando, no estaba mencionando la vigilancia, en la vigilancia epidemiológica, ayuda mucho, porque acá relacionamos con un evento, ¿no? Con un lugar. Entonces, de esa manera ya incrementa mi sospecha. Entonces, lo que quiero decirles es que les pueden preguntar en verdadero o falso, ¿no? La definición operacional de caso en una investigación de brotes es la misma definición operacional de caso que en una vigilancia falso. En la vigilancia trabajamos en base a, al laboratorio probable, laboratorio confirmado, confirmatorio, pero en el caso no, porque recordemos que en una investigación de brotes, el caso es algo que tenemos que descubrir de otra manera, ¿no? Se define de una manera incluso un poco más laxa, es decir, más flexible, porque la idea es poder reunir a la mayor cantidad de casos sospechosos para luego hacer la confirmación. Entonces, para los fines de investigación de brotes, puede diferir de lo que se utiliza rutinariamente en el sistema de vigilancia. Y esto es lo siguiente, que yo considero que es muy importante para caracterizar el brote, o sea, recién en la etapa 5, en el paso 5, ahí recién la curva epidémica. Entonces, el instrumento básico para caracterizar un brote en el tiempo es la curva epidémica, porque la curva epidémica tiene esta forma que hemos estado viendo, ¿no? Así, donde se registra el pico de casos y los demás casos más pequeños. Entonces, eso es importante que podamos recordar, ¿no? Entonces, para la primera parte, que es confirmar la ocurrencia de brote, el corredor. Y para la quinta, la curva epidémica. Entonces, la respuesta sería la B. Confirmar la ocurrencia de un brote, es preciso elaborar un corredor endémico. Organizar el trabajo de campo, aspectos administrativos, técnicos y logísticos. Para utilizar el brote de tiempo, espacio y personas, criterios. No, es preciso elaborar una curva epidémica y establecer una definición operacional de caso con criterios clínicos, laboratoriales y epidemiológicos. Bien. Bueno, eso es el corredor, siempre hay que recordarlo. Vamos a ver. El corredor tiene una zona de éxito que está por debajo del cuartil 1. Tiene una zona de seguridad que está entre el cuartil 2 y el cuartil 1. Tendrá una zona de alarma, está entre el cuartil 3
y el cuartil 2. Y por encima está la zona epidémica. Entonces, los epidemiólogos trabajan controlando de que pues no pase de la zona epidémica, ¿no? De este límite, que es el cuartil 3, que también se le llama umbral epidémico. Umbral epidémico. Entonces, si supera el umbral epidémico, ya estaríamos hablando de una epidemia. Entonces, ¿por qué utilizo el corredor endémico para la primera fase, la primera etapa de la investigación, que es confirmar la ocurrencia de brote? Porque se pueden detectar casos, pero que están dentro de lo esperado. Entonces, no es un brote. Un brote es cuando es superior a lo que normalmente uno esperaría, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que en todos los meses de verano empiezan los casos de dengue. Yo sé que, digamos, en los últimos 10 años son 50 casos, pero este año se registraron 120 casos. Eso ya es un brote, porque superó el, lo esperado, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos en esta primera fase. Cualquier duda me comenta. Ya, esta es una pregunta que es nueva. Vamos a ver cómo podemos resolverla. Nos dice, durante la segunda semana de un brote de listeriosis, se explora la posibilidad de que la exposición a mantequilla no pasteurizada sea un factor determinante del brote. Se efectúa un estudio de casos y controles con 40 casos y 120 controles seleccionados de la comunidad. Nueve de los casos desarrollaron listeriosis y no consumieron mantequilla no pasteurizada, mientras que 61 personas no tenían la enfermedad y estuvieron expuestas a la mantequilla no pasteurizada. La medida de fuerza de asociación es, entonces, hizo un estudio de casos y controles y la medida de fuerza de asociación es el rate. No puede ser el riesgo relativo. De ahí ya descartamos la A y la C. Por lo tanto, eh, ustedes podrían pensar, ¿no? Que esta es una pregunta de la primera unidad, pero tranquilamente se aplica acá, porque en el estudio de brotes también se pueden realizar estudios de casos y controles. Lo que hacemos es colocar, hacer nuestra tabla de 2 por 2. Entonces, en este lado voy a colocar a los casos y en este otro lado a los controles. Y por acá voy a colocar mantequilla no pasteurizada y a los que no consumieron mantequilla no pasteurizada. Entonces nos dicen que fueron 40 casos y 120 controles. Por lo tanto, 9 de los casos desarrollaron listeriosis y no consumieron mantequilla no pasteurizada. O sea, 9. 9 desarrollaron listeriosis, pero no consumieron mantequilla no pasteurizada. Y 61 personas no tenían la enfermedad y estuvieron expuestas a la mantequilla no pasteurizada. O sea, de los controles, 61 estuvieron expuestos a mantequilla no pasteurizada. Entonces completamos y ya tenemos los 4 datos necesarios para hacer el cálculo de los ratio, que es el producto cruzado. Y eso es 3.3. ¿Tendrían alguna duda con la forma como enfocaron esta pregunta? No. Ah, sí, sí, sí. Respecto a la primera parte, o sea, esto, o sea, es válido que se emplee un caso control porque me están diciendo que se ha identificado dentro del brote que es un factor, ¿no? O sea, si me hubieran dicho de frente, o sea, si no me hubieran dicho que está identificado y hubiera una respuesta de que no se puede calcular, ¿sería válido? O sea, si solo me hablaran del brote de listeriosis, ¿no? Por ejemplo.
Claro, o sea, eh, ¿qué es lo que, digamos, consideras? O sea, cuando dices de que no se puede calcular, ¿a qué te referirías que no se puede Ah, calcular? me refiero a que, como se había mencionado, el brote es característico que se utilice no el caso control, ¿no? Sino de cortes. Ujú. Entonces, porque así hubo un ejercicio parecido, ¿no? En el que no se Sí, pudo. Entonces, pero en este caso, o sea, si no estuviera, o sea, si no se evaluara la exposición a mantequilla no pasteurizada y simplemente se hablara del brote, aún seguiría siendo válido que me pidan calcular la medida de fuerza de asociación. claro. O sea, si digamos, o sea, para calcular medida de fuerza de asociación puede ser a partir de un estudio de casos y controles o a partir de un estudio de cohortes. Ahora, sí es cierto que el estudio de cohortes es el ideal porque me permite hallar nuevos casos. Lo que pasa es que por cuestiones logísticas, el estudio de cohortes demora un poco más y requiere mayor presupuesto. Eso es algo que también hemos visto en los diseños. Y por eso es que los casos y controles se suelen emplear también. Entonces, acá nos dice la exposición a mantequilla no pasteurizada es un factor determinante del brote. ¿Qué es lo que pasó? Los investigadores acá no han tenido, digamos, no han logrado formar su corte retrospectiva. Entonces solamente han hecho un estudio de casos y controles. Puede suceder también eso. Entonces sí pueden calcular acaso medida de fuerza de asociación. Ah, ya. Ah, ya, entonces, respecto a eso, es que como ya había escuchado que em, cuando se hace estudio de brotes no se utiliza caso control, entonces no se puede decir que es exclusivo que sea una cohorte retrospectiva, ¿verdad? Claro, no, a veces no se va a poder formar la corte retrospectiva y sobre todo cuando el brote es de muchas personas también. Entonces ahí se puede hacer casos y controles. Ya, ya entendí. Gracias. Bien, entonces acá tendríamos la respuesta de 3.3. Esta es una pregunta de Mopese. De hecho, yo la adapté para este simulacro. Entonces, eh, ¿qué etapa sería esta? Bueno, es un poco más difícil preguntar esto, pero esa es la etapa de evaluar las hipótesis. Entonces, evalúas las hipótesis mediante el diseño de causas y controles o el diseño de cortes. En este caso, ellos dicen, ¿no? Consideremos el siguiente ejemplo. Durante la segunda semana de un brote de listeriosis, se explora la posibilidad de que la exposición a mantequilla no pasteurizada sea un factor determinante. Se realiza un estudio de causas y control. Por lo tanto, eh, cae en la prevalencia, pero acá está justamente la fuerza de asociación. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es que el estudio ideal para una investigación de brotes es casi el cohorte, pero logísticamente no siempre se va a poder hacer. Y por eso vamos con la 7. El más empleado en la investigación de una situación de alerta epidemiológica, ¿qué tipo de estudio es? En este caso, del contexto de investigación de brotes. Sin embargo, con relativa frecuencia ocurren situaciones de brote confinadas en situaciones cerradas como hospitales, escuelas, cuarteles, en las que se sospecha la exposición a una fuente común única, cuyo vehículo de transmisión también es un alimento contaminado. Y en estas situaciones, donde es posible identificar a toda la población potencialmente expuesta, se puede aplicar un diseño analítico exploratorio de tipo. Entonces, acá le ponen las dos situaciones, y eso es lo que quisiera que se puedan llevar. En el MOPESE se menciona de que el más empleado en la investigación de una situación de alerta es el caso de controles. De carácter exploratorio, sobre todo el más empleado debido a que pueden trabajar con todos los casos que se tienen, ¿no? Pero recordemos que casos y controles tiene la limitación que no se puede obtener incidencia, solo tenemos casos prevalentes.
Por eso dice, ¿no? Sin embargo, un estudio caso control básico y racionalmente diseñado, ejecutado y analizado puede aportar respuestas relevantes para el control oportuno del brote. Y acá se coloca lo otro, ¿no? Cuando el brote ocurre de manera confinada a una institución, a un lugar, como lo hemos visto en los ejercicios, cuando decían ocurre un brote por un alimento mal contaminado, perdón, es contaminado, ahí donde se puede identificar el grupo, caracterizar a todas las personas, ahí podemos aplicar el estudio de cohortes. Entonces se realiza una encuesta a todas las personas que participaron en dicho evento social, se averigua su historia de exposición. De esa manera es posible conocer dos cohortes, ¿no? Una de personas expuestas y otra de no. Y se comparan sus tasas de ataque. Entonces se puede emplear casos y controles y cohortes. El más empleado, por cuestiones también logísticas, es el de casos y controles. Pero si el brote está confinado, se puede caracterizar en un lugar, ahí aplicamos cohortes. Entonces acá la respuesta casos y controles y cohortes. ¿Alguna duda? Ah, en el ejercicio que mostraste el ejemplo, la prevalencia era el número total de casos entre el total de la población, ¿no? O sea, de los enfermos, diré, ¿no? Allá, claro. O sea, la prevalencia de exposición significa cuántos expuestos entre el total de personas. En este caso, si es en los casos, entonces es entre el total de casos. Ah, ya. Si Es me una hubieran dicho proporción, ¿no? prevalencia en general, sí sería, tendría que ser la suma entre, o sea, sería 92, ¿no? 92 entre 160, ¿no? Sí, o sea, si me dijesen la prevalencia de los expuestos sería 92 entre 160. Si me dijesen la prevalencia de los casos, ¿cuánto sería? 31 entre 40. Prevalencia de los casos en la población, o sea, en esta población. Ah, ya. 40 entre 160. Exacto. Esto es entonces prevalencia de los expuestos. Esto es prevalencia de los casos. Y acá es prevalencia de exposición en los casos. Por eso es que el denominador es el total de casos. Y arribita solamente colocamos a los casos que estuvieron expuestos. Ah, ya, ya entendí. Gracias. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Por qué la Sí, multiplica por 100? allá, ¿Por qué porque la multiplica por prevalencia. 100 ahí? Sí, es que la prevalencia se expresa en porcentajes. Cuando nos dicen la prevalencia del 3%, del 4% es justamente porque se ha multiplicado por un factor de 100. O sea, en realidad la prevalencia también podría quedar así, 0 punto, o sea, la división de esto, ¿no? Pero también se puede expresar como porcentaje, porque la prevalencia es una proporción, entonces como una proporción se puede expresar en porcentaje. Ah, ya, ok. Ya, vamos a continuar. Ya, y esta es otra pregunta también del libro, que es interesante desde la manera en que se puede enlazar lo que el doctor usualmente pregunta en las pruebas con algo que hemos estado viendo, ¿no? Que es la investigación de brotes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Nos dice, en la investigación de brotes, cuando se realiza un estudio de casos y controles, la estrategia básica consiste en comparar la prevalencia de exposición en ambos grupos de personas a cada una de las fuentes y factores investigados. Si un determinado factor sospechoso está efectivamente implicado,
Entonces se espera que la prevalencia de exposición a dicho factor sea razonablemente más alta en los enfermos que en los sanos. Desde un punto de vista más formal, el análisis explora la presencia de significancia de la asociación entre exposición y enfermedad. Ya, si se dan cuenta es bastante contexto, ¿no? Pero se puede resumir en lo siguiente. ¿Qué tipo de, de análisis hemos hecho? Una tabla de 2 por 2, donde acá están los enfermos, los no enfermos, la exposición y la no exposición. Si es una tabla 2 por 2, en la que estamos comparando, o sea, estamos relacionando la exposición o no a un agente versus el tener o no una enfermedad. ¿Qué prueba aplicaríamos? Y cuadrado. Exacto, ¿no? Chi cuadrado, porque recordemos que tenemos exposición versus no exposición, o sea, es una categoría, y enfermedad versus no enfermedad, bien es una variable categórica o cualitativa. Entonces, una pregunta, digamos, interesante, porque, pues, básicamente en todos los lados lo que vamos a hacer es un chi cuadrado. Ah, allí tenía una consulta. Ujú. Lo que pasa es que yo lo había entendido así, pero luego volví a ver que decía comparación de la prevalencia y prevalencia es una cantidad determinada. Entonces, por eso es que dije, pero es cuantitativo, entonces, ¿no? Entonces, por eso no me decidí, bueno, cambié la respuesta de student, por ejemplo. Ah, ya, ya, esa es una buena pregunta, porque ahora que estaba pensando dije, de hecho eso es algo que no se llega a explicar completamente cuando se habla de relacionar variables cualitativas, ¿no? Porque cuando uno habla de relacionar variables cualitativas dice eh, sexo versus nivel socioeconómico, pero intrínsecamente, ¿qué estamos comparando? Las proporciones, porque tenemos las tablas cruzadas, sexo masculino, femenino. Pues acaba de salir un numerito, otro numerito, otro numerito, otro numerito, y aquí vamos a tener, por ejemplo, este, ah, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad determinada, otra enfermedad no determinada. Entonces, si se dan cuenta, estos no son números, siguen siendo números, pero son proporciones, ¿no? de esta variable. No son medias, no son modas, no son medianas, son proporciones o prevalencias, ¿no? Prevalencia o proporción en realidad son sinónimos. Entonces, por eso es que lo que estamos haciendo es chi cuadrado, porque estamos relacionando variables cualitativas. Las variables cualitativas, ¿cómo se expresan? En frecuencias. Frecuencias relativas o frecuencias absolutas. Ya, ya entendí. Gracias, Carlos. Bien, ya, entonces vamos a continuar. Y la 9, he visto que la 9 sí la hemos respondido bien, entonces es un buen indicativo, porque esto es una pregunta que posiblemente venga. Les recordemos que nos dan todo el contexto de que es una patología endémica y lo que tenemos que hacer es eh, evaluar la zona de alerta, ¿no? Entonces, la zona de alerta está entre el cuartil 3 y el cuartil 2. Por lo tanto, tenemos que hallar tanto el cuartil 3 como el cuartil 2. Para eso, primero vamos a ordenar. Acá tenemos que ordenar primero y luego calculamos, ¿no? La posición para el cuartil 2 sería igual. Primero vamos a colocar la fórmula general para por n más 1 sobre 4, y esto sería 2, 10 más 1, 11, entre 4, 5.5.
Entonces, ahora que yo tengo la posición, lo que tengo que ubicar es el número, ¿no? El cuartil propiamente. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y este sería 6. Entonces, entre 5 y 6 está la posición 5.5. Y esa posición 5.5 sería el cuartil 2. El promedio, entonces, 160 más 157 sobre 2. Y eso sale 171. No sale 171, sale 158.5. Entonces ya tenemos, pero ojo también con esto, ¿no? Les pueden decir el límite inferior de la zona de alerta es Q2. El límite superior de la zona de alerta, Q3. El límite superior de la zona de seguridad, Q2. El límite inferior de la zona de seguridad, Q1. Ya. Eso es por un lado. Y ahora tenemos que calcular la posición para el cuartil 3. Sería entonces 3 3 por n más 1, que sería 11 por entre 4. Y acá sale 8.25. Por lo tanto, nos vamos dos casilleros por delante. Este sería 8, este sería 9. Pues tenemos 170 y 176. 170, la posición es 8. Y 176, la posición es 9. Para llegar a 8.25, yo puedo hacerlo a partir de 8.5, ¿no? Entonces, primero calculo el que está en la posición 8.5, que sería el promedio de los dos. Eso es 173. Y a partir de acá ya puedo calcular la posición 8.25 por una división, ¿no? 170 más 173 entre 2, 171.5. Por eso la respuesta es la A. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Puedes repetir la segunda parte, por favor, de lo del 170? Ah, ya. Tenemos entonces, por acá arriba lo voy a hacer, 170 y 176. 170 es la posición 8 y 176 es la posición 9. Y mi meta es hallar la posición 8.25. Entonces recordemos que el 8.25 es la mitad de 8.5. Por lo tanto, 8.5 yo lo puedo calcular como el promedio de los dos. Porque es similar, ¿no? Cuando nos decían 5.5, eso era la suma de los dos que están adyacentes. Entonces, acá sería 170 más 176 entre 2, eso sería 173. Ujú, 173. Pero esa es la posición 8.5. Entonces, ya tengo la posición 8, la posición 8.5. En medio de los dos está 8.25. Y por eso es que este de acá es el promedio de los dos, que sería, pues, 170 más 173 entre 2, eso es 171.5. Ah, ya entendí casi. Está bien. Entonces, básicamente, para estos ejercicios, primero ordenen, recuerden siempre cómo calcular la posición, K por n más 1 sobre 4. Sobre 4 porque es el cuartiles, ¿no? Y de ahí simplemente, si es entero, pues se alegran porque solamente tienen que ubicar el número.
Si es la mitad, entonces el adyacente. Si es la cuarta parte, como lo de ahora, pues lo pueden hacer a partir de la mitad de- del otro número. Bien, vamos con un tema de gestión de riesgo de desastre. Riesgo, ¿a qué es igual? Bueno, recordemos esto, ¿no? Primero, emergencia y desastre. Emergencia es algo que todavía lo puedo contener. Desastre no. Desastre, todos los desastres naturales. Emergencia, algo que todavía puede ser manejado con los recursos. Por ejemplo, lo que se menciona en la clase, ruptura de una matriz de desagüe, se puede llamar justamente a que lo reparen, accidentes de tránsito, el desborde de un río, pero los desastres están todos los de los que ocasionan las grandes pérdidas. Eso lo colocaba solamente para que lo puedan recordar. Y aquí vamos con riesgo. Riesgo es una función del peligro por la vulnerabilidad entre las capacidades. Eso significa que a medida que este producto aumenta, entonces el riesgo aumenta. ¿Qué es peligro? El peligro es justamente, acá lo vamos a ver mejor, todo proceso o fenómeno natural que puede ocasionar daño. Por ejemplo, ¿no? Las viviendas que están, por ejemplo, en Iquitos, hay casas que están en las orillas del río Amazonas. Entonces, el peligro es la inundación. La vulnerabilidad está relacionada con la composición de esas viviendas, eh, justamente el menor grado de resistencia que puedan tener ante el peligro. Entonces, el peligro es lo externo, la vulnerabilidad es más bien lo interno. El peligro, obviamente, que no puede ser controlable o poco controlable, pero la vulnerabilidad sí. Entonces, el producto de las dos es el riesgo. Asimismo, cuando hay mayor capacidad y resiliencia, el riesgo va a disminuir. Por lo tanto, eh, recordemos más que todo esta relación, ¿ya? Y sobre todo la diferencia entre peligro y vulnerabilidad, porque en el momento del examen uno se puede confundir quizá. Entonces acá la respuesta es peligro, vulnerabilidad y capacidades. Entonces la pregunta lo había colocado con otras alternativas, ¿no? Entonces, ¿a qué era igual el número de reproducción básico? Era un producto de quiénes, de la transmisibilidad, ajá, del promedio de contactos y de la duración de la infección, probablemente, ¿no? De la infecciosidad. Este es el único triple producto que hemos visto en el curso. No se vayan a confundir esto con el riesgo, que es el de gestión de riesgos de desastre. Ya, vamos entonces con la 11. El impacto del terremoto de Haití de 2010 estuvo influido por la infraestructura débil, la pobreza, la capacidad institucional. Ojo, la vulnerabilidad no solamente está relacionada con lo físico, sino también con el contexto, porque si en este caso el gobierno de Haití no podía solventar los gastos para mejorar la situación de las viviendas, eso también es aumenta la vulnerabilidad. Entonces, la infraestructura débil, la capacidad institucional pobre, explican la vulnerabilidad. No explican el peligro. El peligro es de pertenecer a la zona del cinturón de fuego de Pacífico. Por eso es que eh, la idea es disminuir la vulnerabilidad, ¿no? De los países. Más preguntas sobre investigación de brotes. La definición de caso se puede diferir de la que se utiliza rutinariamente en el sistema de vigilancia, sí. Según Mopese,
Después de la confirmación de brote, ¿se deben buscar activamente los casos? No. Recordemos, si confirmo el brote, luego ya tengo que preparar. El epidemiólogo tiene que prepararse para salir al campo. Ese es el segundo paso. La búsqueda activa de casos recién es la cuarta parte, porque antes de buscar activamente los casos, yo tengo que saber cuál es mi definición de caso. Luego de caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona, ¿se debe generar hipótesis y medidas de control inmediato? Sí. Si yo ya sé dónde ocurre el brote, lo que tengo que ver es si lo puedo controlar y para eso voy a plantear mis hipótesis. ¿Las hipótesis sobre causas relacionadas al brote se evalúan mediante diseños, casos y controles y cohortes? Sí, o de cohortes, ¿no? De esta manera nosotros obtenemos el OR o el riesgo relativo. Esto nos va a dar información sobre qué tan probable es que se desarrolle la enfermedad si estuvo expuesto a este agente, ¿no? Que se sospecha que es el que desencadena el brote. Entonces la respuesta acá es la D. Cualquier duda me comenta. Bueno, la 13 va a recordar un poco lo que era notificación, que es dentro del sistema de vigilancia. Algo que yo sí, lo vuelvo a repetir para que fijemos. De todas estas de acá, ¿no? Dengue grave es la que se notifica de manera individual e inmediata. Pero los dengues con signos de alarma y sin signos de alarma, como se dan cuenta, es individual, pero semanal. Semanal. Infecciones intrahospitalarias es consolidada. Enfermedad de riesgo aguda también es consolidada. La transición epidemiológica de Perú. Recordemos que hay ¿Cuál transición, era la clave en la anterior? era dengue grave. Ah, ya, ¿de qué grave? Recordemos que en clase de transición teníamos transición demográfica y transición epidemiológica. La transición demográfica era la que estaba en las cuatro partes, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y Perú estaba en la tercera. ¿Cómo se caracterizaba la tercera? Porque lo que había era una disminución de la natalidad con un incremento en la mortalidad. Un incremento leve, ojo, no voy a pensar que es un incremento alto o mayor a la natalidad. Más o menos así es como si las dos curvas se estuvieran encontrando. ¿Por qué está en la tercera? Porque en el Perú la tasa de natalidad sigue decayendo cada vez más. Todavía no hay en lo que caracteriza la cuarta fase, que es aumentos, descensos de la natalidad. No hay eso todavía en el Perú. Y según OMRA, eh, de los tres modelos de transición epidemiológica, Perú está en la contemporánea o retrasada, porque todavía, pues, hay una diferencia de 10 o 20 años respecto a la transición que han experimentado otros países, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, la respuesta es la C, contemporánea o retrasada también se llama, o retrasada. Muy bien. Pregunta 15. La pregunta 15 la hemos resuelto el día de ayer, pero hemos cambiado algunos datos acá. Sobre todo la idea era que podamos fijar cómo resolverlo. Acá más bien nos dan como dato que el día 4 de agosto surge una enfermedad caracterizada por síndrome febril y luego se empiezan a presentar los casos a partir del 5 de agosto hasta el 9 de agosto. Y nos preguntan por la mediana del periodo de incubación. Por lo tanto, lo que yo tengo que saber es la mediana del día en el que se presentaron los casos.
¿Qué es lo que hago? Básicamente, si nos piden la mediana ocupa el cuartil 2. Cuando nos hablan de mediana, siempre se están refiriendo al cuartil 2 o al percentil 50. Entonces yo me voy a ayudar de esto para poder saber la posición de la mediana. La posición sería entonces K, que sería 2, porque es el cuartil 2, y acá sería N más 1. N sería 45 personas, más 1, 46. 46 entre 2, 23. Es decir, en la posición 23 vamos a encontrar el día que ocupa la posición central dentro de los que presentaron los casos. O sea, del 5 de agosto hasta el 9 de agosto, hay un día central, hay un día central. Ese es la mediana. Por lo tanto, lo que tengo que hallar es la mediana. Y eso es lo que hemos calculado acá, la posición de la mediana. Y ahora lo que yo voy a hacer es agrupar, ¿no? Nos dicen que el 5 de agosto, 3 personas desarrollaron la enfermedad. El 6 de agosto, 8. El 7 de agosto, 11. El 8 de agosto, 18. Y el 9 de agosto, 3. Y lo que está abajito son las personas. Las personas es como si se está repitiendo, ¿no? O sea, acá habría una persona, otra persona y otra persona. Por lo tanto, la primera persona, 5 de agosto. La segunda persona, 5 de agosto. La tercera persona, 5 de agosto. Por lo tanto, yo voy a contabilizar para llegar hasta la posición 23. Sería 3 más 8, 11. Más 11, 22. Me falta uno más. Entonces, el 8 de agosto, y justamente acá está la posición 23, es el día central. El día central en el que se desarrollaron los casos, se presentaron los casos. Pero ese no es el periodo de incubación, porque hasta ahora no hemos trabajado con el 4 de agosto. O sea, el 4 de agosto se expusieron a algo. Y recién a partir del 5 de agosto empiezan los síntomas, empiezan a ser detectados como casos. Por lo tanto, el 8 de agosto es el día que ocupa la posición central y lo que hacemos es restarlo con el 4 de agosto, porque ese es el día de la exposición. Entonces acá está la posición 23, lo que hacemos es restar. Del 8 de agosto al 4 de agosto son 4 días. ¿Qué dudas presentaron con este ejercicio? O sea, esto, aquí primero, una vez que se haya la posición, ordenamos de acuerdo a las fechas la cantidad de personas afectadas y luego sumamos las personas eh, justo justo por el cálculo de posición, ¿no? Entonces, como es 3 más 8 11 11 22 estaría en la fecha 8 de agosto y ahí se encuentra pero son 23 personas, es lo que entiendo. No, es posición 23, Ajá, posición pero 23. posición 23 y me está pidiendo la incubación. No entiendo esa parte, cómo hallo el periodo de incubación. El periodo de incubación, recordemos que es el tiempo en el que desarrolla la enfermedad sin manifestar síntomas. Por lo tanto, el 4 de agosto, ellos entraron en contacto con el agente. Tuvo que pasar cierta cantidad de días hasta que desarrollen la enfermedad. Ese es el periodo de incubación. Eh, en este caso, como nos piden la mediana del periodo de incubación, yo voy a trabajar con la mediana en todo momento.
Y por lo tanto, ayer la mediana de este conjunto de datos es el 8 de agosto. Y por eso es que del 4 hasta el 8 son 4 días. Y algo más, es que esta posición 23 es ocupada por los días, no es ocupado por las personas, ¿no? O sea, para entenderlo mejor podemos hacer de esta manera. Mm, Por ejemplo, tenemos 5 de agosto. Eso es la primera persona. La segunda persona, 5 de agosto. O sea, la única diferencia es que se está repitiendo el día en que aparecen los casos. En la cuarta persona, 6 de agosto. Y así, hasta que la persona número 23 desarrolla el, el 8 de agosto. Porque recordemos que hasta acá había 22. Entonces acá recién 23. Entonces, esta es la mediana. Y por eso restamos del 8 hasta el 4, o sea, mejor, del 4 hasta el 8 han pasado 4 días. Ah, ya, ya, gracias. Gracias. Bien. Ya vamos a entrar a las últimas preguntas. La pregunta 16 permite gestionar la política nacional de gestión de riesgo de desastre. Esta pregunta puede ser sencilla, pero si no sabemos las siglas, lo que significa, lamentablemente podríamos caer acá, ¿no? Porque todas se parecen, ¿no? CNEPRED, SINAGER, CEPLAN, INDECI. Vamos a recordar también esto de la clase del doctor Pereira. Es SINAGER, ¿no? Porque es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Son los que dirigen todo. Los SINAGER permite gestionar la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Eso también sería importante que lo puedan revisar, ¿no? ¿Qué es la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva? La prospectiva es justamente, yo me adelanto al futuro. Me adelanto al futuro previniendo los desastres. La correctiva es básicamente trabajar sobre lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no? Si veo que una vivienda está en mal estado, entonces tengo que repararla. Si veo que, digamos, está la zona del Huayco ha dejado zonas inundadas o tal vez ha acabado con todos los árboles de la región, entonces tengo que reforestar. Entonces, básicamente estoy corrigiendo. Y la reactiva es básicamente cómo reacciono cuando hay un desastre. Entonces, esos son los componentes de la política nacional de la gestión de riesgo de desastre. Puede venir, ¿no? Puede venir algo así. Y esto es lo que no está en la clase del doctor, pero lo traigo acá, este es el enlace del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Primero, ¿quién es el ente rector de SINAGER? O sea, ¿quién es el que está por arriba de SINAGER? Es la presidencia del Consejo de Ministros. Ya, esto es un poco más de cívica, pero lo menciono porque podría venir, ¿no? Entonces, ¿quién está por arriba de SINAGER? El PSM, es el ente rector. Entonces, SINAGER tiene sus componentes, tiene como que sus amigos. SINAGER, CENEPRED. CENEPRED es quienes elaboran las normas y el asesoramiento técnico. Le brindan justamente al personal que conoce de gestión de riesgo de desastres para que puedan asesorar. Luego tenemos el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que va a elaborar el componente financiero. CEPLAN, que es el planeamiento estratégico. INDECI, y acá ojo, porque INDECI se dedica, o sea, su labor está más orientada al momento del desastre, ¿no? Que ocurre. También propone normas de asesoramiento técnico. En sí, varios comparten funciones un tanto similares, ¿no? Pero el que dirige todo es SINAGER. ¿Y quién es el ente rector? ¿Quién está por encima de SINAGER? PCM, el Presidencia del Consejo de Ministros.
Entonces acá la respuesta es Sinajer. ¿Alguna duda? Entonces vamos con la 17. Sobre el correcto de ya llenado del certificado de defunción. ¿Qué es correcto? La causa básica se consigna siempre en el renglón inferior. Solo se permite consignar una causa intermedia. La causa directa se consigna siempre en el renglón superior. Donde nos están preguntando aspectos más formales del certificado de defunción. Una pregunta de un pasito del doctor. Antes el doctor hacía pasitos para sus exámenes. Esto directamente de la norma técnica. Cuando habla de renglón, se refiere a esto, ¿no? Este es el renglón. El renglón A, el renglón B, C y D. Esta es la parte uno. La parte uno, que son todos los estados patológicos que producen la muerte. Y este es el estado 2, que son los otros estados patológicos que contribuyen, pero que no están relacionados con la enfermedad que produjo la muerte. Por lo tanto, la causa directa siempre va arriba, siempre, en la parte A. Ahora, ¿qué puede pasar? Que a veces no se llega a saber la causa básica. Y por eso es que se considera en esa situación que la causa directa es como la causa básica. Pero siempre va a estar acá, en la A. No se va a mover de ahí. La causa interviniente siempre ocupa la posición B. No, porque puede haber más causas intervinientes. La causa básica no siempre ocupa la posición C, porque si se dan cuenta, si hay dos causas intervinientes, la causa básica va después en este caso en la línea D. ¿La causa básica se consigna siempre en el renglón inferior? No, como si se dan cuenta acá, está en el renglón de la C. Solo se permite consignar una causa intermedia. Falso, ¿no? Puede haber más de una. Las causas intermedias son las intervinientes. La causa directa se consigna siempre en el renglón superior. Sí, esto siempre va a estar. Entonces, como les decía, a veces pasa que las personas pueden fallecer lamentablemente y la causa básica no se encuentra en ese momento. Hacen la necropsia y tampoco. Por eso es que la causa directa se asume como causa básica. Lo que hablan de los casos de muerte súbita, puede ocurrir eso, ¿no? ¿Es permitido dejar renglones en blanco entre la causa básica y causa directa? No, no podemos dejar renglones en blanco, porque si hay un espacio, ese espacio debe ser completado por las causas intermedias. Las causas intermedias se completan en la sección otros estados patológicos. Falso. Las causas intermedias están en la parte uno, ¿ya? En la parte uno. En la parte 2 están otros estados patológicos que no contribuyen. La 18. ¿Qué es lo que no debe hacer un médico en relación al certificado de defunción? Firmar un certificado de defunción en blanco, no puede hacer eso. Tampoco puede hacerlo sin haber examinado el cuerpo, ¿no? Y constatado el deceso. Tampoco puede utilizar términos imprecisos como falla multiorgánica, hemorragia, hematemesis. Eso se llama diagnóstico inapropiado. Cobrar por el certificado de defunción, no. Todos son verdaderos. En el certificado de defunción de una persona figura como causa básica de muerte diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Recordemos que la causa básica es una sola enfermedad. Si aparece más de una como causa básica, eso se llama duplicidad. Entonces, la duplicidad es cuando aparece dos o más diagnósticos como causa básica.
Disculpa, Carlos, en la pregunta 18, ¿cuál era la clave? Todas verdaderas. Ay, Ujú. Ya. Entonces, duplicidad es cuando dos causas básicas, dos o más causas básicas, y vamos con la 20. Los años vividos con discapacidad representan la diferencia entre la edad de fallecimiento y la expectativa de vida. No, eso es falso. Eso son los años de vida perdidos. Las enfermedades en tratamiento presentan una menor ponderación al momento de calcular los años de vida perdidos. Falso. O sea, es al momento de calcular los años de vida, los años vividos con discapacidad, no los años de vida perdidos. Porque los años de vida perdidos son una diferencia entre la esperanza de vida y la edad de fallecimiento. Los años de vida ajustados en función de la discapacidad, ABAT, son también llamados años de vida saludable perdidos, avisa. Sí, de hecho, los reportes más lo van a ver como avisa, entonces como ABAT. En el Perú, las enfermedades neuropsiquiátricas representan la causa de mayor carga de enfermedad. Estudio del año 2012. Ojo con esta pregunta, porque les mencionaba que esta podría venir, ya que en el año 2012 las enfermedades neuropsiquiátricas sí eran las que tenían la mayor cantidad de avisos, pero en el año 2019, que es el último reporte de carga de enfermedad, uy, ¿por qué no pinta bien? En el 2019 es las enfermedades cardiovasculares. Las cardiovasculares son las que tienen más cantidad de avisos, de acuerdo con el informe de 2019. Pero en el 2012 eran las neuropsiquiátricas. Entonces siempre leamos esto, ¿no? Estudio del año 2012 o 2019. Por lo tanto, esto sería verdad. Esto sería falso, verdad y verdad. La C. ¿Alguna duda con esta pregunta? Sí, respecto al enunciado 2, em, que yo sepa, también había ponderación, pero entonces no, o sea, ya sé que no es calculando los años de vida perdidos, pero entonces, ¿en función a qué era? Solo para recordar. Allá, o sea, en este caso es para calcular los años vividos con discapacidad. O sea, ahí se emplea la ponderación. Y en este caso, una enfermedad en tratamiento tiene menos ponderación que una enfermedad en tratamiento, no sin tratamiento, ¿no? Porque las que no tienen tratamiento, entonces tienden a generar mayor cantidad de años vividos con discapacidad. Entonces, solo los ABD se ponderan, no los Sí, ABP. solo sabe de los ABP, solamente es una resta entre esperanza de vida y edad de fallecimiento. En los ABD surge el concepto de ponderación. Ya. Muchas gracias, Carlos. Bien, ¿alguna otra duda? Carlos, te mandé un mensaje a tu WhatsApp, ¿te puedes fijar, por favor? ¿Ah? Es que nos mandaron bueno, así como un examen y justo había un cuadro donde nos enseñaste, pero está con horas, no sé si podrías explicarnos. A ver, ya, sí.
Nos dice, un grupo de turistas que viajaban por Europa experimentó un brote de norovirus. El grupo siguió un patrón de horarios de refrigerio constante. Cada mañana tomaban desayuno juntos, de 6 a.m. a 7 a.m., se detenían a almorzar de 1 a 2 y después cenaban alrededor de las 7 de la noche. Se ha descrito que el periodo de incubación del norovirus es de entre 24 y 48 horas. Entonces acá ya no me hablan de días, me hablan de horas. Por lo tanto, el principio se aplica de la misma manera. A la que tiene, en este caso, la hora más temprana en que se detectan los casos, que es esta curva, se le resta el periodo el periodo mínimo, que sería 24 horas. Entonces, de las 20 horas, de resto 24 horas, serían las 20 horas del día anterior. Sería este, porque este es el 21 de abril. Y aplicamos el mismo principio para el otro lado. Las 16 horas es el momento en que se registra el último caso. De resto, el periodo de incubación más largo, que sería 48 horas. Entonces, sería 16 horas del 22 de abril. De resto, 48 horas serían las 16 horas del 20 de abril. Sería esto. Entonces, acá estaría el periodo probable de exposición entre las 4 de la tarde y 8 de la noche, pero ya es del día 20. Entonces, 19 no es. Entre las 16 y las 20 horas ya no hay almuerzo, ni tampoco cena, porque ellos cenan de 6 a 7 y de 1 a 2. Pero ya no desayunan ni almuerzan, ¿no? Solamente sería la cena, la B, porque eh, entre las 16 horas y las 20 horas están las 19 horas. Entonces, ahí posiblemente se pudo haber presentado el periodo probable de exposición a las 7 de la noche, la cena. Eh, sería 24 horas menos 20 horas y sería 4 horas, o sea, las 4 de la tarde del día 20. Ajá, Eso entendí, ¿sí? Ya, sí, y entonces el otro sería las 48 horas menos 16 serían 32, ¿no? 48 horas 32. menos 16. Allá, es que yo no le estoy restando tanto así. O sea, si hoy, por ejemplo, ahorita ¿Cómo sería son entonces? las 11 de la noche, entonces Ujú. 24 horas serían las 11 de la noche de ayer. Entonces, son las 4 de la tarde, las 24 horas serían las 4 de la tarde del 21 y las 48 horas serían las 4 de la tarde del 20 de abril. O sea, es la misma hora, pero cambiando el día. Ah, no, ¿puedes explicarme otra vez, porfa? No entiendo muy bien esa segunda parte. Ya, entonces tenemos acá las 16 horas. Esto es del 22 de abril. Entonces, si nosotros retrocedemos 24 horas, sería la misma hora, porque han pasado 24 horas. O sea, estamos en la misma hora, 16 horas, pero del 21 de abril, porque han pasado, el reloj ha dado 24 horas, ¿no? Entonces, está marcando la misma hora, pero del día anterior. Y ahora nos vamos 24 horas más atrás. Sería las 16 horas del 20 de abril.
el 20 de abril. Sigue siendo la misma hora, ¿no? Sigue marcando la misma hora, solamente que cambia el día. Ah, ya, o sea, como que has avanzado 3 días y te suma 48 horas esos 3 días. En realidad serían 2 días, porque Ah, acá, pero sí, acá hay claro, 2 días, 24. 48 horas por 2 días. Ya, 24 horas, 20 son 2 días. Ajá, 2 días. Eh, 20 de abril, ya. Entonces, a veces el doctor pone ejercicios similares, no solamente cambia las horas y eso. Si es así, por ejemplo, o sea, solamente igual, y haría lo mismo, ¿no? Digamos, si me da 10 horas, haría 10 horas, regreso 24 horas, así. Ajá, el principio es el mismo. O sea, digamos que la seguridad en el examen va a ser el que tú vas a aplicar el- la primera hora. Bueno, acá es un poquito diferente, ¿no? La hora más temprana en la que se detectan los casos, el resto, el mínimo periodo de incubación. Y a la última hora en la que se registran los casos, el resto, el periodo máximo de incubación. Ok, gracias, Carlos. ¿Alguna otra duda? Una preguntita. No es de este tema como tal, pero las enfermedades de notificación obligatoria que se consideran actualmente, ¿cuáles son? Allá, las que se consideran actualmente en educación obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional son poliomielitis, eh, viruela. Vamos a verlo con con la clase. Y esa es una pregunta muy importante porque ya está. Viruela, poliomielitis, gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus y el SARS. Esas son las cuatro de notificación obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional. Ese es del 2000, ¿de qué año? Dos- ¿2000 y algo? Ah, 2017. A partir de 2017, estas son las de notificación obligatoria. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Cuando dicen gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus, como tal, o sea, ¿tiene que estar completo todo eso para que sea verdadero o un ejemplo de ese tipo de gripe? No, sí te tendrían que dar todo completo, esa parte. O sea, acá dice un nuevo subtipo de virus. O sea, se refiere a un virus que, por ejemplo, hasta ahora no ha sido reportado, ¿no? Como en el caso de COVID fue algo así. Ah, ya, ya entendí. Y no sé, estaba viendo que también hablaban de tasa de reproducción. Tasa de reproducción. Mm, a ver. mm,
sea, acá lo que veo es número básico de reproducción, pero no tasa de reproducción. O en cuál clase te refieres? Es que estaba viendo que unos compañeros, no sé de dónde habrán sacado esa información, pero dicen que están comentando en el chat acerca de tasa global de fecundidad, tasa de reemplazo y tasa de reproducción. Tasa de reproducción. Ujú. Supuestamente es de la clase de transición. A ver, estoy buscando el comentario. Transición demográfica. Ah, ya, ya, creo que sí recuerdo eso de tasa de reproducción. Ya, pero ahorita no tengo exactamente la definición, pero sí me acuerdo que el doctor hizo una mención sobre eso. Les voy a compartir eso en un rato, pero está relacionado con el número de hijas que tiene una mujer, porque el número de hijas lo que va a hablar es de una tasa de reproducción. O sea, epidemiológicamente eso es tasa de reproducción. Ay, así encontré el comentario. La tasa de reproducción hace referencia al número de hijas y este número de hijas mantendría pues, las posibilidades de reproducción. Esto es lo que Ujú. dice. Claro, sí, es exactamente eso es la tasa de reproducción. ¿Crees que venga algo de eso? ¿Esa clase la tuvieron presencial o virtual? Ah, virtual, creo, ¿no? Ujú. No, o sea, sí escuché, o sea, cuando el doctor habló de su explicación, sí escuché que habló de la tasa de reproducción, pero, o sea, como cálculo no, solamente como concepto, eso sí, así que lo había leído bien, pero de ahí no va a venir algo de cálculo, porque no se ha explicado tampoco. Ah, ya. Ujú. Gracias, Solamente Carlos. que sepan el concepto está bien. ¿Qué más están comentando? ¿O qué más consideran? Ya, en todo caso, Como mañana es el examen, creo que solo nos queda repasar y fijar los conceptos que ya nos enseñaste. sí, la recomendación es que puedan revisar los exámenes anteriores del pasados, del año pasado. No sé si tendrán, si no todavía me avisan. Eh, Es lo que hemos estado resolviendo, porque no lo he visto como tal. O sea, así como tal el examen no lo vi. Ahí así hemos estado incluyendo eso en los quizzes, en los simulacros, pero aún así yo Ah, ya. recomendaría que independientemente revisen solamente el examen del año pasado, que puede que repitan ahí. Y ya. ¿Lo tienes por si acaso? Ahí ya te pasé uno, pero no sé si será eso. A ver, porque hay uno que estaba mal escaneado a veces. Mm, ya, el que me pasaste. Ujú. Ah, ya, bueno, sí, todos esos de ahí hemos resuelto. Así Sí, pues que, sí, lo que he estado viendo lo hemos estado resolviendo. ajá, pero la del año pasado sí, creo que, no sé si lo tendré. Igual lo voy a pasar. Otra preguntita, Carlos. Ajá, Recordando un poco los conceptos del CIE,
para el CIE 11, el primer dígito no podía ser, no era solo letra o también podía ser número. O Sí sea, puede ser número. Cuando, o sea, por ejemplo, el primer carácter puede ser un número, como podemos ver 9, 9, 7, 8, 6. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llegamos a dos cifras, como 10, eso significaría aumentar de 4 a 5. Y por eso es que hacemos el equivalente, ¿no? 10 es igual a A, 11 es igual a B, 12 es igual a C, y así. ya. Ah, ya. Y recordando, dijiste que el segundo dígito, lo que no puede ser número, diré, ¿no? Ajá, Ah, ya. Y de ahí este, todos sí eran, ¿no? Todos los demás sí eran como que entre letra y número, me parece. exactamente. Este es el primer carácter era nomás el que tenía su peculiaridad. Ah, ya. Ya entendí. Muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran consultar? ¿O cómo se sienten? Entonces, como les decía, mi recomendación es que puedan ver los exámenes de los años anteriores. De ahí puede que repita. El año pasado el doctor repitió casi todos los exámenes anteriores. Pero lo que sí quisiera transmitirles es que vayan con la seguridad de que el MOPESE ha sido, lo hemos revisado bastante, así que también les recomendaría que vean esos ejercicios de periodo y prueba de disposición, porque de ahí no va a venir algo similar. ¿Qué más? Mm, eso del corredor endémico también, ¿no? Cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3. De ahí ya tenemos, vamos a asegurar varias preguntas con eso. Sí, está bien, Carlos, gracias. Y entonces, por mi parte, desearles muchos éxitos para mañana y que les vaya muy bien. De verdad, yo sé que han estado estudiando. Agradecerles por estar en las sesiones y bueno, estaré pendiente de cualquier duda que puedan tener en estas horas. Gracias a ti. Más bien, esa resolución con estos, lo subiste al Así. Drive, por favor, para